Soy María Isabel Yáñez. Soy Catalina Matarrón. Soy Juan Fernando Usu Villaga. Soy André Felipe Rocha. Soy María Camila Ramírez y todos estudiamos arquitectura. Bueno, en el video de El siglo del yo, básicamente se habla sobre el psicoanálisis, donde se trata de entender los orígenes de ciertas acciones del ser humano que se dan debido a que somos peligrosos por naturaleza y donde el ser humano actúa de manera agresiva o inconsciente porque tenemos necesidades y deseos que están ocultos dentro de nosotros. Bueno, y pues esto podemos ver que existen tres posturas frente a la manera en la que se deben tratar las fuerzas primitivas. La primera sería Sigmund Freud, que es considerado padre del psicoanálisis, y su hija Anna Freud, que creen que esas fuerzas primitivas deberían estar controladas y pues realmente no se deberían mostrar. Por otra parte, encontramos a Wilhelm Reich, que dice que esas fuerzas primitivas deberían ser completamente liberadas, no debería haber represión y que los sentimientos y eso deberían ser completamente expresados. Contrario a eso, encontramos a Cameron, que dice que esas fuerzas primitivas sí deberían estar completamente eliminadas y de esta manera existiría una represión total y eso crearía como nuevas personas. Bueno, pues utilizando estas tres posturas se ha buscado un sometimiento de las masas a los poderes económicos y políticos. Parece que tener en cuenta que a principios del siglo se entendía la sociedad como una comunidad, como una masa de personas, todas iguales, todas con las mismas necesidades, con las mismas motivaciones salvajes, subconscientes, mientras que luego, a raíz de las manifestaciones de los años 60, se empezó a dar como una colectividad de individuos, cada uno con sus propias motivaciones y cada uno con sus propias necesidades y todas eran muy diversas. Bueno, hablando del control de las masas a nivel político, se puede hablar del socialismo. Entonces, hablando del socialismo se basa a partir de donde se someten las personas y es donde pierden toda su identidad y es como reprimir el pensamiento individualista en general, pero a partir de los movimientos individualistas de los años 60 se puede hablar de un pensamiento que fomenta el individualismo, el cual es la democracia. Bueno, por otro lado, el consumismo es la herramienta que genera un crecimiento económico. En un comienzo está dado por la producción masiva de elementos impuestos por el mercado que logran influir a las personas y alteran su inconsciente, pero luego hay un cambio estratégico donde se responde a las necesidades de las personas, logrando beneficiarlos y garantizar su bienestar, para luego lograr que la economía se mueva y sea muy estable. Entonces, con esto yo creo que concluimos que el control de masas, que se divide en lo político y lo económico, genera lo que es las relaciones públicas, que fue inventado realmente por Edward Bernays, que es un tema que es muy importante para la actualidad, y pues creo que con eso... Sí, yo creo que también podríamos, ya a partir de lo del documental, podemos tener algunos conceptos tomados en clases, y yo creo que el primero sería arquetipos. Arquetipos es el principio ejemplar del cual otras ideas y objetos se derivan, es decir, que es esa forma básica en que los humanos entienden un concepto. El arquetipo se encuentra en el imaginario colectivo, es el pensamiento de todos los humanos, y podríamos decir que esto se relaciona con el psicoanálisis, ya que a partir de esta técnica el pensamiento colectivo puede ser entendido y manipulado para un control. Entonces es por esa razón que el mundo, la manera de ver el mundo se ha sido tergiversado, y un ejemplo de esto podemos ver que el origen de la arquitectura creemos que es un hombre primitivo en una cueva alrededor del fuego. Bueno, el control de masas generado por Edward Bernays a partir del pensamiento de Sigmund Freud nos lleva a un camino, a un conocimiento y a una forma de pensar científico, muy lejano de lo que nos puede llevar el arte y el mito. Todo esto se demuestra en la forma de expresión que nosotros los individuos tenemos. El uso de la técnica nos conduce al consumismo, a diferencia del uso del habla,
y la expresión como simbolismos que reflejan nuestras ideas. Bueno, pues yo creo que pues, vamos ya a hablar de la forma como el ser humano se define, o define pues, su humanidad a través de la negación. Pues primero que todo, al determinar qué no es y al poner al mundo animal, al mundo salvaje pues, por debajo de su ser, pues yo creo que rechaza la humanidad de esas motivaciones subconscientes de las que habla Freud y pues las relega al subconsciente y al mundo del oculto. De la misma forma como todo ser humano busca proyectar una imagen de sí mismo que es mal, que es mejor de lo que realmente es y se acerca a esa línea que separa al ser humano de los dioses, pues me parece que el ser humano eso hace que el ser humano se convierta en una empresa buenísima para el mundo consumista. Bueno, y hablando un poco de lo que es el lenguaje, yo creo que el tema del control de masas y la publicidad hacen que lo que antes era como una expresión dada por la mano y por la voz, ahora se vuelve un tema de imagen y de producción a través de la publicidad. Lo que hace es que puedas comunicar y expresarte, pero a la vez estás controlando un montón de gente, ya masas o al individuo como tal. Sí, pues también esto lo podemos ver en el video. Aparece una incógnita y es el cómo se dio el consumismo, si es por una imposición del mercado o por las necesidades que nosotros los seres humanos tenemos. De esta forma podemos ver cómo en la arquitectura también existe una incógnita y es el qué aparece primero o qué va antes de qué, y si es construir o habitar, aunque Heidegger propone que el hombre construye porque habita. Entonces, no sé, pues como para concluir, yo creo que podríamos decir que el consumo y la producción se dan por la necesidad y el deseo de las personas de satisfacer sus, no sé, pues valga la redundancia, sus necesidades, y de esta forma lograr combatir la imposición y ese control inconsciente que genera el mercado sobre nosotros. Bueno, yo creo que para concluir podríamos decir que el consumo y la producción se dan por la necesidad y deseo de nosotros mismos como individuos sociales y logrando combatir con nuestro ego esa opresión y ese control que tiene el mercado sobre nosotros. Pero siguiendo un poco eso que tú dices y lo del control de las masas, que la comunidad, pues que somos una comunidad de individuos con un cierto carácter personal, en realidad estamos regidos por una sociedad de consumo que nos hace creer que somos individuales. Entonces, siguiendo a lo que es el tema de la arquitectura, creo que deberíamos cuestionarnos que los principios que tenemos son basados en una línea de un principio muy grande y no realmente nuestros principios con respecto a la arquitectura. Sí, y pues creo que este es un diagnóstico claro de cómo funciona nuestra sociedad hoy en día y pues nos ayuda como a entender un poco pues cómo hemos pensado desde nuestros inicios y pues la evolución hasta pues el día de hoy. Yo también creo que es bueno contrastarlo pues con otras maneras de entender nuestro pensamiento que vaya más por el lado artístico, ya que este es muy científico. Pues, por eso pues permite que una búsqueda histórica del origen que se pueda hacer por diferentes pues frentes que evitarían que caigamos otra vez en la teoría del origen de la cabaña. Yo creo que precisamente, pues hablando del origen de la arquitectura, pues nuestra idea de origen en la cabaña primitiva y en el buen salvaje, me parece que salir de esa idea equivale un poco a salir de nuestra idea de individuo dentro de esta sociedad de consumo. Sí. Pues por lo que ambas son construcciones hechas sobre líneas de pensamiento bastante científicas y muy recientes, y pues cuando lo que hacemos al pensar en el origen es proyectar esa línea científica, y eso nos lleva a otras construcciones también de nuestra época, como, o pues muy recientes, como lo que es el buen salvaje. Bueno, y finalmente, a partir de la idea de que la historia evoluciona cíclicamente y que tiene unos motores que generan unos cambios, se puede decir que finalmente de la modernidad a la posmodernidad el motor que principalmente generó eso
fue el consumismo. Entonces eso nos abre a la pregunta, ¿cuál es el motor que necesitamos para cambiar al siguiente ciclo? Gracias, Pablo.